Luzma. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Entonces, de pronto empezó un poquito con tu historia personal, ¿verdad? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu educación? Eh, ¿Cómo fue que te vinculaste pues al ámbito de la educación rural? ¿Cómo conociste a Fundaec? Un poquito esa historia en retrospectiva, que nos cuentes a ver cómo fue. Bueno, entonces yo me llamo Luz Marina Sánchez Páez, nací en Bogotá, eh, de un hogar humilde, normal. Me eduqué en un colegio semipúblico, que en esa época había. Terminé mis estudios de bachillerato y pues mi inclinación era por el área de la salud. Pero tú sabes que el destino y Dios tiene otros planes. Entonces tuve la oportunidad de presentarme en la Universidad San Buenaventura a estudiar licenciatura en Administración Educativa. Culminé mi carrera de licenciada, pero había un llamado en mí que no podíamos entender, que yo quería como que si era profesional, quería prestar como un servicio diferente a las poblaciones que necesitaran más, pues el tema es la educación, ¿no? Desde pues la calidad y el servicio. Entonces siempre estuvo como en mi corazón eso. Mm, Terminé mi carrera, trabajé 3 años con niños con problemas de aprendizaje. Fue una experiencia hermosa, pero seguía en la búsqueda de otra cosa. Estaba trabajando en el Colegio Santa Rosa de Lima cuando la hermana me dijo que el padre Flores Miro López, que era el director del Instituto IPRO en San Vicente de Chucurí, Santander, necesitaba una persona que le coordinara un proyecto, pero como vos sabés, era una zona de conflicto social impresionante. Estaba considerada dentro del mapa de Colombia como zona roja. Sin embargo, pues a mí eso me llamó pues mucho más la atención. Entonces yo le dije que yo quería entrevistarme con él. Me dijo, pero es que él está buscando una persona, una administradora educativa, tú eres aquí docente, pero pues yo no te quiero perder. Entonces yo le dije, pero si tengo la oportunidad, no estamos perdiendo. Me entrevisté con él, le gustó, pues no sé, lo que vio en mí. Y me dijo, listo, vete para Educación Continuada de Cafam, que era el programa que ellos llevaban allá de primaria. Y así fue, arranqué para San Vicente de Chucurí en el año 89. Entonces empecé con el programa de educación continuada. Yo me capacité acá con la doctora María Auxiliadora Consuegra, que era la directora en esa época, porque pues cuando yo llegué allá el programa estaba centralizado. Los campesinos llegaban al lugar, a la Fundación IPRO, se quedaban una semana y en esa semana recibían las clases para poder hacer su primaria. Entonces, propuse la idea de descentralizar el programa, que en lugar de que los chicos vinieran, nosotros fuéramos a las veredas, pues sabíamos que eso implicaba un peligro, pero yo le decía al padre, exploremos la cosa, hagámoslo, empecemos a abrir, ¿sí? Sobre todo donde son los chicos que vienen, en esas veredas hay más gente, empezamos a trabajar con el programa, pero eso tenía primaria y bachillerato. Pero veíamos que la primaria era óptima para ellos, pero pues el bachillerato, ¿eh? Estando en ese ir y venir, el padre Flores Miro conoció la propuesta de Ramón González, el padre de Cepas, ¿sí? De San Gil, que manejaban el programa del SAT con Fundaec. Entonces el padre me dijo, mira, te voy a mandar a Santander, a San Gil, mira
quédate una semana en una capacitación y pues me dices si realmente es lo que podríamos estar buscando o qué. Sin embargo, pues uno se pega como ser humano mucho como a... Y yo decía, no, pero es que el programa de continuidad es muy bueno, búscate otra persona que te coordine lo del bachillerato, ¿sí? Entonces él me decía, no, porque eso lo va a coordinar CEPAS. O sea, tú sigue en lo tuyo. Y yo, bueno. Obvio, fue amor a primera vista. O sea, porque la propuesta de Fundaec en el trabajo del servicio, de todo lo que implica promover no solamente la parte educativa con calidad, sino todos los proyectos, la formación en valores, en principios del individuo, pues como te digo, fue amor a primera vista. Yo llegué fascinada, le dije, ese es el programa, haga las cosas, padre, hagámosle, no sé qué. Entonces yo me dijo, bueno, le dije, contrata a una persona que te ayude con el SAT y yo sigo con la primaria. Me dijo, no, yo voy a contratar a una persona para la primaria y tú me agarras ese. Entonces yo dije, bueno, hagámosle. Entonces, donde salían los grupos de primaria, empezamos a trabajar con el SAT, con los profesores rurales o con los tutores que nos ayudaban allí. Entonces, Fundaec le dio como la oportunidad a San Vicente de capacitar tutores por medio de San Gil y nos desplazábamos allí. Pero, a ver, la vida te pone retos, cosas. Y en uno de esos, la tutora de uno de los grupos que eran fuertes allá, dijo que no iba a seguir, que no quería y capacitar a otra persona, ya iban adelantados en capacitación. Entonces uno de los muchachos me dijo, bueno, pero si tú eres la coordinadora y vas allá, ¿por qué no puedes ser tutora de nosotros? O sea, ¿por qué nos tienen que abandonar así que porque no hay un tutor? Entonces se cierra el grupo. Eso me golpeó. Entonces cuadramos de tal forma de que yo iba a ser tutora, que fue una de las experiencias muy lindas, porque una cosa es ir a los seminarios, coordinar grupos, pero otra cosa es estar allá metido con el estudiante, con su comunidad y con los problemas sociales grandísimos que habían en esa época, porque tú sabes que era una zona que manejaba la guerrilla. Entonces empecé a hacer la tutoría con estos chicos. No, me llenó el alma, el corazón. Realmente siento que crecí como ser humano y como profesional gracias al SAT, que me dio la oportunidad de realmente realizar lo que yo quería, que era hacer algo con mi carrera, no quedarme acá en un colegio o pretender ascender y ascender, sino hacer algo con mi vida, con mi carrera, y eso me permitió el SAT. Después, a ver, lamentablemente fueron algunas cosas administrativas con las que no estaba de acuerdo. Entonces presenté mi renuncia, me vine para Bogotá. Estando acá me salió la oportunidad de irme para Villavicencio a coordinar el SAT desde la Secretaría de Educación del departamento del Meta. Yo fui a la entrevista del secretario de Educación, me dijo, recoge tus cosas en Bogotá y te espero el lunes. Y yo, pero es viernes, no importa, el lunes te espero. Ya miramos dónde te ubicamos una casa, no sé qué. Entonces allí empecé a trabajar con la Secretaría de Educación, que trabajaba de la mano con la diócesis de Villavicencio, donde habían grupos SAT. Entonces la secretaría pues prestaba como la coordinación desde el ente educativo de allí
empezamos a trabajar con la diócesis. Se me olvidó, en San Vicente alcanzamos a tener 15 grupos SAT. Escogimos las veredas como más difíciles en acceso, en toda esa problemática, como para poder brindarle a los jóvenes una opción diferente, que no fueran las armas o salir de su tierra. En Villavicencio también, obvio, en el Meta habían unos grupos bastante difíciles porque también era una zona pesada. Fue un trabajo también hermoso, pues no estoy diciendo que todo eso sea color rosa porque, yo me enfrenté a muchas cosas muy difíciles que estuvieron pues en juego un poco mi vida, por decir así, situaciones complicadas, pero que valía la pena luchar y que uno decía, pues, si esto es, y si aquí tengo que morir, pues muero feliz, pero haciendo algo por la gente, que es lo que yo quiero transmitir y decir, que eso es lo que Fundaec y el SAT permitió en nosotros, que fuimos pues personas que llegamos porque pues Dios quiso ponernos ahí a desempeñar una labor diferente. Entonces también fue muy lindo. Hubiese querido estar más tiempo, pero mi padre se enfermó. Y yo tenía que estar acá porque yo soy hija única. Entonces renuncié allí. Cuando llegué acá a Bogotá, yo tenía mucho contacto con Carmen Inés Gamboa, que fue pues uno de los pilares de Fundaec, y ella me contactó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, pues voy a buscar trabajo en un colegio. Entonces ella me dijo, mira, tengo una situación familiar y necesito que alguien me reemplace en Santander, en un seminario. Porque estando yo en el Meta, como a veces se dificultaba que Fundaec mandara a algunas personas a la capacitación, entonces Carmen Inés, Gustavo, bueno, ustedes me dieron como una autorización para que yo hiciera la capacitación a tutores de algunos módulos, porque pues obviamente yo fui tutora. Entonces eso me permitió a mí crecer dentro de que ya no soy solamente la coordinadora, sino también soy tutora autorizada por Fundaec SAT. Entonces Carmen Inés me dijo, por favor, reemplázame en esto, vienes, te doy unas cosillas con la gente que vas a trabajar, Entonces yo, sin pensarlo, pues 2 veces le dije, no, hagámoslo. Ella me dijo, ¿cuánto me cobras por el seminario? Yo le dije, obvio, nada. ¿Cómo te va a cobrar? No. Y después de esa experiencia que fue en el Páramo, con los tutores del Páramo, Carmen Inés habló con las directivas, habló con Gustavo Correa y me ofrecieron ser capacitadora de Fundaec para empezar a ir a los diferentes departamentos. Yo acepté porque pues imagínate, ¿cómo no? Si eso era lo que llenaba mi corazón, mi espíritu de mi carrera. Y así empecé con Fundaec. Esa es mi historia. Qué bonito. No sabía todo ese recorrido. Generalmente yo estuve en la coordinación de los departamentos con dificultades sociales en zona roja, porque pues de pronto desde Fundaec vieron mi experiencia en San Vicente, después en el Meta, y de pronto dijeron, bueno, pues es lo que de pronto estamos buscando. Entonces con Carmen Inés coordinábamos Centro Oriente, que estaba Santander Norte, Arauca, Casanare, Cundinamarca, Boyacá y ¡bum! Caquetá, San Vicente del Caguán.
allí yo empecé como capacitadora de Fundaec y bueno, el doctor Correa me llamó una vez y me dijo que necesitaban que coordinaran la licenciatura porque no sé qué había pasado. Y bueno, nos le medimos a coordinar la licenciatura y graduamos 18 licenciados en educación rural. En San Vicente del Caguán, cuando estaban, eso fue como por el año, Leslie, lo que pasa es que yo no soy muy buena en fechas, los diálogos de paz iniciaron como en el 90 y algo, 99, nosotros graduamos los licenciados como en el 2000, 2001, 18 licenciados en administración en educación rural. Entonces, y en una zona pues tan difícil. Esa es mi historia. Qué bonito, qué buena historia. No sé, yo estaba pensando si puedes contar un poquito sobre ese momento que mencionaste antes de que su papá se enfermara y que estaba en las comunidades, de que viviste muchas dificultades. No sé si hay alguna historia que nos puede compartir. Pues hay muchas. En San Vicente de Chucurí, pues como ustedes saben, eso era territorio del ELN y de la FARC. Entonces, pues uno tenía que tener como un permiso de ellos. Entonces siempre era como el encuentro, porque como yo iba a las veredas bastante lejanas, entonces ellos paran los carros, averiguan, ¿sí? Y generalmente pues te quitan el carro para ir a hacer las cosas que ellos tienen que hacer, o llevar mercados, o eso, y generalmente pues uno estaba ahí, yo les decía, no me parece, pero si ustedes es un modo de actuar, pues hagámosle desde que nos respeten tal. Entonces tuve la oportunidad de hablar con comandantes de la guerrilla, comandantes profesionales, y entrábamos en esa discusión tan emocionante de lo que era desde la educación buscar un cambio que no son las armas, buscar un cambio en la mentalidad, en la prosperidad, en los valores que no atenta contra nadie. Entonces esa era mi bandera, era lo que yo había aprendido desde Fundaec, desde el SAT, y lo que yo siempre tuve desde mi formación, ¿sí? Desde la formación que me dieron mis padres, que era nunca atropellar a nadie, ser única, ¿sí? Los valores principalmente, cuidar esa parte espiritual que es lo que guía tu vida. Entonces eso era como ese enfrentamiento, no de juzgarlos a ellos por el uso de las armas, sino que entendieran que estábamos haciendo un trabajo por las comunidades, para las comunidades, y que no era un invento, que era algo sustentado desde la investigación, desde el trabajo del doctor Arbat, desde el trabajo de ustedes, de todo Fundaec, que no era una cosa salida de los cabellos, era un trabajo concienzudo desde una visión espiritual que es pues la fe Bahá'í, desde el compromiso, desde la fe. Entonces eran encuentros muy interesantes. Obvio que pues en algunos momentos uno no caía bien, estuve en muchas ocasiones pues ahí frente a un arma, que te vamos a matar, que no sé qué. Yo les decía, pues sí hay que hacerlo, pero míreme a los ojos y hágalo, no me mate por la espalda. Después de ese fenómeno de la guerrilla, llegaron los paramilitares. Igual, o sea, realmente no pienso que haya mucha diferencia. Con ellos también fue muy duro,
porque ellos obligaban a los estudiantes a prestar guardia. Entonces, perdón que nombré yo tanto, SAD, Fundaeg, Luz Marina, la parte espiritual, realmente yo no podía permitir atentar contra los principios del programa y mis principios a que mis estudiantes portaran arma. Entonces eso fue algo muy denso, reunión con el comandante, explicarle las cosas. Realmente ahí sí hice algo un poco no honesto. Es que yo me encontré una agenda de un comandante paramilitar botada y yo la recogí y dije, esta es mi arma para salvar a mis chicos de prestar guardia y portar un arma. Porque ha sido mucho el trabajo que se ha hecho con las comunidades, es que no era solamente con los niños, con los jóvenes, sino lo que implicaba con sus familias. Yo iba a visitar los proyectos agropecuarios hasta allá, hasta sus fincas, sacábamos las cosechas, hacíamos la matada de pollos, vendíamos pollos en el pueblo, o sea, todo eso, y yo decía, no, aquí no va a parar esto. Entonces fue como, bueno, yo te canjeo esto que me encontré por esto. No, pero es que acá tenemos el poder, sí, tú lo tienes, pero ¿qué pasaría si yo paso estos datos que hay en esta agenda? Entonces, yo sé que estuvo mal, Leslie, pero fue como lo que llegó a mis manos. Y mientras yo estuve en San Vicente, ninguno de mis estudiantes tuvo que prestar guardia. En el Meta también, dificilísimo, habían sitios, por ejemplo, había un grupo en Mesetas Meta. Un grupo bastante fuerte, muy difícil llegar allí, pero sin embargo íbamos pues con el carro del secretario, que era muy querido, siempre me decía, no, llévate mi carro para que pues estés así como más respaldada. También diálogos con la guerrilla, de qué estamos haciendo, diciéndoles, mira, el programa lo que busca es esto, es fortalecer a la comunidad, es brindar una educación de calidad. Porque algo que nos enorgullece es que los estudiantes del SAT que presentaban el ICFES sacaban unos puntajes superiores a los estudiantes de los colegios. Y de eso doy perfecta fe, de eso, ¿sí? Entonces, sí, obvio, hubo deserciones. En Casanare nos mataron un tutor excelente, estudiantes también de pronto asesinados, o sea, cosas muy fuertes, pero yo pienso que la huella que dejó el SAT en todas aquellas personas donde pudimos llegar fue muy grande, y yo tengo contacto con mis estudiantes todavía de San Vicente. No con todos, pero sí sé que hacen algunos. Entonces eso es lindo. Yo a veces me siento a hacer oración y yo le digo, Señor, yo todavía no me quiero ir por mis hijas. O sea, mi chiquita pues todavía le falta un camino largo, pero yo digo, en el momento en que me llames, profesionalmente estoy llena y feliz, y por eso agradezco este espacio para decirle a FUNAE y al SAT que mediante ustedes yo me pude realizar en lo que yo de niña siempre quise, que fue servir. Por eso ahora mismo, pues tranquila. Creo que cumplí. Y si se me da la oportunidad a mis tantos años, lo seguiría haciendo. Así es. Muy lindo, de verdad, Luz. ¿Qué hubiera sido, o sea, qué piensas tú que hubiera sido de tu vida si no hubieras encontrado esta opción? ¿Qué rumbo habría tenido tu vida? ¿Qué habría sido diferente? ¿Qué pasó? Wow. ¿Está bien?
sí he tratado de hacerme esa pregunta, ¿qué habría sido mi vida si no hubiese encontrado el SAT? No sé, habría sido vacía, pero yo tengo una fe en Dios y en las fuerzas del universo en que tarde o temprano lo tendría que encontrar, ¿sí? Porque cuando tú tienes por dentro la sed de servir, de ser un individuo diferente. Por eso cuando nos encontramos, que yo te decía, cuando yo no seguí en Fundaec, empecé en la educación tradicional y no sé si para la gente es bueno o es malo, pero no aguanté. Trabajé 3 años en un colegio, volví al Santa Rosa de Lima, porque la hermana me llamó, y no pude, porque no encontraba el espacio que yo tuve en mi paso por la educación campesina e indígena, porque tú sabes que el SAT también trabaja con comunidades indígenas, que era lo que comentábamos un poquito con Aníbal de la experiencia tan hermosa que vivimos en Brasil, en Manaos, que trabajamos con algunas comunidades indígenas allí y acá en Colombia también. Entonces, pues por eso no seguí, porque no me sentía llena de lo que hacía. Entonces, no, yo cada día agradezco a Dios de que me hubiese puesto donde me puso, porque no quería hacer, pensar en únicamente ascender, coordinar, y eso que yo soy licenciada en Administración Educativa, ¿no? Pero no, agradecida con Dios que me puso, me sacó de donde no quería estar. Solo un momento también, eso que mencionaste de como, bueno, la vida de todas sus circunstancias te sacó de donde usted quería estar. ¿Cómo fue ese proceso? Como, porque así, yo he leído y yo he escuchado un poco de ese momento en que los grupos arts fueron perdiendo la financiación y también este cambio de la legislación y SAT, entonces como un programa de educación para adultos que no hacía mucho sentido, nada. Total. Pero, ¿en dónde estaba usted cuando pasó todos esos cambios? ¿Estaba usted todavía tutoreando SAT y cómo fue, cuándo fue que escuchaste que el grupo que usted tenía no iba más poder estar? ¿Sí se hace sentido la pregunta? Pero Sí. sí se puede comentar un poquito de ese momento. Sí. Claro, nosotros desde Fundaec que hizo una coordinación desde acá, desde Bogotá, donde trabajamos con Carmen Inés, empezamos a ver eso que tú mencionas, el hecho de que la financiación se iba reduciendo, ya las secretarías de educación no apoyaban pues económicamente, entonces uno empezó a ver que la cosa tenía que ir cambiando de rumbo, ¿sí? Lo empezamos a ver en la Secretaría de Educación de Norte de Santander, donde el programa era muy fuerte, porque allí era auspiciado básicamente por la Secretaría y los recursos empezaron a bajar, aunque sé y doy fe de que Fundaec ayudó mucho con capacitaciones, con bajar costos, de eso sí lo sé, de los seminarios como para tratar de ayudar, pero pues sí, toda esa dinámica del cambio de las políticas educativas, la inyección de recursos a programas como el nuestro, pues sí afectó bastante el programa. Quiero aclarar que yo no me retiré de Fundaec simplemente porque no hubiese cómo seguir trabajando, sino que ya pues ya había nacido Laura, yo tenía ya dos niñas, me tocaba velar por estar más asentada como en la formación de mis hijas, porque Laura ya tenía
Yo me retiré de Fundae cuando Laura tenía como 3 años y medio. Entonces eso también me obligó como a decir, bueno, toca parar porque pues como escogí el otro camino de tener un hogar y de tener hijos, pues, pero sí, los cambios en las políticas educativas nos truncaron muchos sueños para el programa, sí. ¿Y por qué piensas que se dieron esos cambios? O sea, desde tu perspectiva, ¿cómo entendiste, digamos? Porque uno ve algo así, ¿no? De que hubo tanto efecto, tanto impacto en las comunidades y de repente esto empezó a pasar. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, desde tu perspectiva, ¿por qué? ¿Por qué se dio? ¿Y qué época más o menos, qué años? Sí. Una pregunta muy difícil desde mi perspectiva de este tipo de cambios. Desde las políticas educativas empezaron a mirar como otros proyectos, voy a ser muy sincera, ¿no? Sí. Otros proyectos que de pronto económicamente beneficiaran más a las instituciones del Estado, que eran proyectos que de pronto se les podía inyectar más económicamente y que, voy a ser muy sincera, Sí. o sea, ellos a la larga a las instituciones educativas gubernamentales, a las políticas educativas del país, no es que le importe mucho la gente que no puede tener acceso a la educación, como los campesinos. Eso se queda en un documento, ¿sí? Pero uno que vivió, que sintió lo que es el pueblo, lo que es el campo, lo que es la vida de ellos, yo pienso que a las instituciones del gobierno eso no les importó. Así el programa haya tenido tanto impacto, de pronto el programa SAT no se dejó permear y Fundae por esas jugadas políticas o jugadas económicas. Por ejemplo, estando en el Meta, como yo trabajaba con la Secretaría de Educación, en un momento me dijeron que como iba a ir a los grupos, impulsar a la candidatura, entonces yo les dije, no, eso está en contra de la filosofía del programa SAT. Y la filosofía del programa SAT es esta. Sin política, sin parte económica, sin religiones, sin nada. A nosotros lo que nos interesa es llegar a la promoción de la gente, ¿sí? Entonces ahí yo empecé a ver de que, no, pues entonces aquí chévere, tenemos 15 grupos, tenemos un potencial de votación bastante grande y yo no le di al juego. Aparte de la enfermedad de mi padre, pues yo no lo había querido decir porque no sé, pues igual qué implicación puede tener ya conmigo, Claro. Ninguna. Dije, a esto no juego. ¿Por qué? Porque va en contra de la filosofía que a mí Fundae me dio como programa SAT. O sea, sin tinte político, sin tinte religioso, sin tinte nada. Que eso hay que rescatarlo porque nosotros trabajamos con muchas diócesis de la religión católica donde siempre respetaron esa parte nuestra del SAT, ¿sí? Ahí sí no hay que decir, pues nada, porque trabajamos con muchas diócesis que apoyaron el programa SAT. Entonces es más o menos eso. Yo pienso que es toda esa jugada política que empezó a bajar. ¿Y cómo te sentiste tú? O sea, ¿qué te generó eso? ¿Qué sentimientos te generó el hecho de que esas políticas de verdad no siguieran reconociendo, digamos, lo que era necesario hacer en ese momento por la educación rural? ¿Cómo, con ese decreto 3011, porque también eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, Fundae de repente y de verdad no nos mandaron ninguna carta, ningún anuncio,
sino de repente desde las secretarías de educación, no, ustedes están en 30-11, ustedes ya no pueden estudiar 6 años, son 3 años, no pueden estudiar tantas horas, no pueden... ¿Cómo te sentiste? Bueno, pues como uno es un humano en formación de aquí a que se muere, lo primero que yo sentí fue muchísima rabia. Una rabia tan grande y una impotencia de saber que pues por unas políticas ridículas iban a privar a muchos de nuestros estudiantes, porque es que nosotros alcanzamos muchos estudiantes a nivel del país y esos estudiantes quedaron ¿con qué piso? Con el piso que les dio el SAT para seguir viviendo, para orientar su vida a proyectos productivos, orientar su vida a otras cosas que los pudieran hacer un mejor nivel de vida. Entonces sentí tanta rabia, tanta impotencia, que a uno le provocaba tener como un poder político superior al de ellos y poder decir, no somos 30-11, respeten, porque esto no ha sido algo que acabó de nacer o que salió de la locura de alguien, no. Entonces, pero después, o sea, mucha tristeza y pues, perdón si me pongo sentimental, pero no me parece justo con la gente que tenía puestas todas las esperanzas. Yo voy a esos jóvenes, a esos padres de familia, a encajonarnos en una educación que no era la nuestra. Un decreto del 30-11 no era el SAT. Y a mí lo que más me duele es que el SAT demostró calidad en la educación. Reitero, Leslie, y tú lo sabes también, los chicos que presentaban IFEX sacaban unos puntajes muy buenos. Entonces, impotencia, tristeza, que realmente uno dijo, bueno, no hice lo suficiente, pero pues no tengo el poder para hacerlo. Y eso pasó en muchas de los proyectos que coordinábamos desde Centro Oriente con Carmen Inés. No una carta, no una, 30-11, ¿se acogen o no se acogen? Entonces, ¿qué era? Sacrificar la filosofía que se ha creado desde tantos años, desde la filosofía del SAT, para meternos en algo que no era nuestro. No me parecía justo. O sea, uno tiene que terminar su proyecto con dignidad y no en sometimientos. Y yo pienso que la huella que dejó el programa en la gente fue muy grande. Que ni siquiera la ley 30-11, ni Escuela Siglo XXI, ni nada de eso nos pudo borrar del corazón de la gente de lo que ha hecho el SAT y FUNAEC. Pero sí, es un proceso muy doloroso. Y luego lo que pasó con el centro universitario. Eso también a uno le dio mucha tristeza, de verdad. Como tú dices, o sea, uno ve a la gente, uno ve la realidad y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que lo que está beneficiando a la gente, lo que está ayudando a la gente, de repente ya no está, ¿no? Es que, bueno, sí tienen que cortar esto en el video, hay que hacerlo. Lo que pasa es que a veces lo que uno hace, de que desde la educación, que el joven, que el campesino piense, ¿sí?, actúe desde los valores, desde la inteligencia, a un sistema como el nuestro no le sirve. Entonces yo pienso que allí fue donde empezaron a opacar las cosas, ¿sí? Porque imagínate, en el Caguán, poder graduar 18 licenciados de chicos que incluso los mismos tutores estaban haciendo el bachillerato con nosotros, con el SAT, ¿sí? Y el centro universitario les dijo,
ustedes quieren seguir, quieren ser profesionales, aquí les brindamos la oportunidad. ¿Mm? Y tú sabes, Leslie, que estos muchachos compraban unos módulos, que no era gran cosa económicamente. Entonces, a todo embrolle político, educativo, esto no les sirve. Dolorosamente lo vimos en el SAT, lo vimos en el centro universitario. Así es. Y cuéntanos de esos chicos, o sea, tú decías que con algunos de ellos hablas, y ¿qué es de la vida de ellos? O sea, cuando uno los ve, como tú dices, hay una huella ahí que no se va a borrar por nada de lo que pase. ¿Qué has visto en ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo ven su vida? No sé, ¿qué pasó con estos, si sabes, con estos 18 licenciados en San Vicente del Caguán, con la gente en San Vicente? O sea, de San Vicente del Caguán sí perdí todo contacto. Okay. Lo último que llegué a saber, porque pues la situación se tornó un poco difícil, tú sabes que hasta un mismo estudiante me amenazó, me tocó ir, entonces yo le dije, no, si hay que hablar con la guerrilla, mi hijo está con la que es, a mí no me da miedo. Y yo le dije a Carmen Inés, está pasando esto y esto, me están amenazando, pero yo voy a ir a poner la cara. Me dijo, eso no lo puedes hacer, no sé qué. Ella habló, no sé si con Gustavo, con quién habló, y pues me dieron el pasaje y yo me fui. ¿Sí? Y estos muchachos me decían, nosotros por intermedio de la licenciatura logramos que nos dieran ya trabajo como maestros en las escuelas. ¡Joder, madre! ¡Por Dios! O sea, un chico que no tenía ni el bachillerato, haber hecho el bachillerato, ser tutor SAT y después tener la posibilidad de ser un maestro nombrado en una escuela de una vereda de San Vicente del Caguán. Ay, sintámonos felices por eso. Pues no sé si estarán todavía ejerciendo, qué han sido sus vidas, pero no. Yo tengo contacto con algunos chicos, mis primeros chicos, de los que yo fui tutora. Unos tienen pues sus fincas, trabajan en sus fincas con sus proyectos, organizaditos, llevando todas sus cuentas. O sea, esas herramientas que se brindaron desde el programa, ellos las siguen aplicando. Hay una chica que trabaja en salud, que estudió enfermería. Hay varios que hicieron sus licenciaturas, de pronto no con la fundación, no con el centro universitario, pero son profesores de veredas, entonces, con unas vidas bonitas. Como dices, uno ya queda en paz, si eso Sí, se logró. Sí. Eso ya es Habíamos podido hacer mucho más, pero el sistema no nos lo permitió. muy importante todo lo que está diciendo los maestros. Llegamos hasta donde nos dejaron llegar, no porque Fundaec, el SAT y nosotros desde nuestras bases como capacitadores o esto, no quisiéramos hacer más. Nos truncaron, una palabra fea, nos abortaron en todo el proceso que llegábamos con nuestras comunidades. Tú sabes que el SAT del norte de Santander fue muy importante, en Antioquia fue súper importante, en Santander, en todo Perú. Por ejemplo, en San Vicente de Chucurí no hay el SAT, en San Vicente de Chucurí no hay el SAT como SAT, pero ellos tienen un colegio, ¿sí?, donde manejan toda la metodología que tiene el SAT. Entonces no desaparecimos. No, es cierto. Y también lo otro que ha pasado es que todos estos egresados, más de 1000 maestros que se capacitaron en la licenciatura, ahora se han vuelto los rectores, los coordinadores, los profesores de todas estas escuelas, de todos estos lugares, colegios, y lo que uno está viendo, hablando con ellos otra vez, es que todo lo que aprendieron
están tratando de ver cómo ayudar a los maestros en sus propias instituciones educativas para tener esa misma visión, ¿no? de propósito de la educación. Entonces, cuando uno ya ve todo eso, entonces uno dice, pues el impacto de verdad, a pesar de todas las dificultades, ha sido muy importante, ¿no? Para la educación en el país. Así es, Leslie, el impacto, yo creo que eso sigue trascendiendo, porque con toda esta formación desde la base, vamos a mirar, por ejemplo, los chicos que fueron estudiantes, los que lograron hacer la licenciatura en educación rural, los que tomaron otros caminos, llevan una huella, llevan una vida diferente, que es como el trascender. Yo pienso que es el trascender de lo que el programa les brindó, ¿sí? Y eso se ve porque el trabajo que se hizo desde Fundaec y el SAT fue un trabajo concienzudo y un trabajo fuerte. Es lo que yo te digo, manejar Arauca, estar en una capacitación y de repente una toma guerrillera y todo eso, eso no fue fácil. Y uno veía que los chicos seguían ahí en la capacitación, interesados por aprender, interesados por llevar a sus comunidades estos conocimientos. Uno dice, pues no es que las cosas no se hicieran bien, se hicieron excelente. Desde toda esa filosofía que empezó en esa investigación que el doctor Arbat inició con todo un equipo científico, donde Edmundo Gutiérrez, Carmen Inés Gamboa, Ligia, bueno, todas estas personas que pasaron siendo los cerebros de todo un engranaje científico, pero más allá de lo científico, de lo educativo, los valores y lo espiritual, ¿sí? Que yo con el conocimiento puedo llegar a ser una mejor persona y no puedo desvincular la ciencia de la persona ni de la parte espiritual. Yo pienso que esos pilares de esa mesa se sostuvieron y es lo que tú dices hoy en día. Muchos de ellos son rectores de colegios, pero siguen imprimiendo esa parte filosófica. Y viendo, digamos, la situación del país ahora, ¿qué dirías que podría ser? Porque, digamos, una reflexión de, bueno, esto pasó estos 50 años, pues, ¿qué viene, no? Entonces, si tú fueras a decir, con la situación actual, ¿cuál puede ser el papel de Fundaec en Colombia, en el área de la educación en general? ¿Uno qué diría? De lo que tú aprendiste, ¿qué piensas que puede ser una contribución ahora? Bueno, la contribución que puede hacer Fundaec ahora en la educación sigue siendo la misma, porque es la misma esencia. Puede ser que ya no sea desde los grupos SAT de base, ¿sí? Porque no sé, en este momento yo estoy desvinculada de todas estas normativas de la educación. No sé si todavía se sigue permitiendo los programas para que la gente acceda, la gente del campo, acceda a una educación de calidad, ¿sí? Pero yo pienso que sí, yo no estoy vinculada a Fundaec, pero yo hablo como si toda la vida lo he hecho. Si tuviéramos la oportunidad, sería capacitar maestros. ¿Por qué? Porque uno que pasó por una universidad, tú sabes que te dan las bases y todo, pero no es lo mismo que como cuando uno se capacitó desde una filosofía clara, desde un lineamiento de vida de lo que uno debe ser como un profesional. Entonces yo creo que si a Fundaec nos dieran la oportunidad sería estar más cercano a estas personas que tienen
en la vida la formación de los chicos, no solamente a nivel del campo, ¿sí? Porque yo cuando salí de Fundae, que te digo que entré, yo me siento feliz con lo que hice con las niñas del colegio donde yo trabajaba. ¿Qué estudiante de quinto de primaria va a querer ir a unas clases un sábado? ¿Sí? Y yo pedí permiso para, obvio, no cobraba, para adelantar a los chicos en matemáticas, a las niñas, porque yo era profesora de matemáticas en ese colegio, para prepararlas para la entrada al bachillerato. ¿Con qué lo hice? Con los módulos del SAT. ¿Mm? Y las chicas iban los sábados. Y el sábado que les decía, hoy no hay clase, entonces, ¿desde dónde va? Desde el maestro, ¿sí? Y lo que enseña Fundaec y lo que enseña el SAT desde esa capacitación es ayúdenles, ¿sí? La lectura. Por ejemplo, hoy en día los chicos no leen, no cogen un texto de literatura, no analizan. Y el principal dificultad que yo veo, la IA es una herramienta muy buena. No estoy negándome a la tecnología, pero yo pienso que eso hay que saberlo orientar desde el maestro. ¿Y quién más que Fundaec para hacer eso? Pues eso es lo que yo veo aquí desde mi corralito, ¿sí? Que es como el aporte que Fundaec podría hacer. Y además, vuelvo y digo, tiene todo un historial para demostrar que realmente se puede y que se hizo, y se hizo bien, ¿sí? Que no fue un programa mediocre. Entonces, esa sería una opción. Y eso es lo que estamos pensando también. Oh, estamos conectados. Estamos conectados, porque es lo que sentimos que de pronto puede hacer esa contribución que el país necesita. Yo estaba pensando, Leslie había contado todo eso a Luz, ¿o qué? Porque lo que usted dice, literal, el discurso que yo escucho en la oficina ya acá. Pues mira, realmente Leslie, no nos comunicamos mucho. Ella, por ejemplo, me mandó la invitación a lo de Carmen Inés, yo sigo la página de Fundaec. Pero yo sé que es eso, que ustedes... Pero no habíamos hablado de esto. ¿Hace cuánto no nos veíamos? Sí. Mucho tiempo. Y tampoco es que tengamos como el tiempo de hablar de cómo va la cosa, no sé qué. No. Entonces yo digo que pues esa conexión. Así es a otro nivel, que estamos conectados y que aunque no nos veamos y no hablemos todo el tiempo, compartimos una misma visión. Porque fuimos criados en la misma así. casa. Entonces pasa el tiempo, estamos en actividades diferentes, la vida nos dio otro rumbo, pero estamos conectados y yo pienso que es eso. Lo que Fundaec podría aportar a la educación es esa. Solo sobre eso que mencionaste de cómo los estudiantes salen transformados y motivados, que yo he visto que Fundaec motiva como, a ver cómo organiza el pensamiento, y en español, ¿no? Oh, sí. Entiendo un poquito portugués, pero no me bombardees con ese portuñol. Portuñol, sí. En portuñol, sí lo entiendo. No, es que hay como, la metodología de Fundaec también es diferente. Porque yo siento que por un lado, para la gente en general que nunca ha escuchado de Fundaec, saber que si lleva educación para áreas distintas que no tenían educación antes, ya es chévere. Pero por otro lado, la educación que se llevaba era diferente, porque había como esa integración de las disciplinas y había también ese sentido de que beneficiaba a uno, pero beneficiaba a la comunidad también, había como esa relación. Entonces no sé si puedes comentar un poquito sobre qué es que hacía con que la manera de hacer educación también era diferente, ¿no? Para que eso quede como un poco más claro también. Claro.
Mira que hay cosas muy interesantes porque si tú ves los libros del SAT, donde, pues, centrémonos en algo muy normal de la educación, la matemática. ¿Sí? La matemática es universal y 2 más 2 siempre van a ser 4, en portuñol, en inglés, en lo que sea. Pero es como la disciplina de la matemática es una herramienta para aportar a un bienestar de vida, ¿sí? Por ejemplo, yo lo veía cuando nosotros dictábamos los módulos de álgebra, ¿sí? Que los chicos decían, no, es que se va a construir un pozo en la vereda. Y sacaban todas las herramientas que el texto, ¿sí?, del SAT les había dado. O sea, una cosa maravillosa es cómo la ciencia se integra al quehacer común de la gente, ¿sí? Entonces es esa metodología que no es una metodología como en la educación tradicional, que está allá y tu vida está aquí, y entonces tú aprendes eso porque te toca graduarte y porque pasas a la universidad y aprendes también solo conceptos, pero lo apasionante del SAT es esa metodología. Es que sí hay conceptos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que enfrentar a un examen del IFES. Pero también está cómo desde la metodología de educación desarrollamos esas capacidades que el estudiante tiene allí y que el SAT le brinda unas herramientas para que desarrolle esas capacidades. ¿Con base en qué? En los conocimientos, en los contenidos, en la educación tradicional, pero cómo realmente esa metodología del SAT llega a tocar a la gente y la pone al servicio de sus vidas. Eso lo vemos. Yo lo vi en un pozo de esos que iban a... No, y el pelado del SAT dijo, no, esperen un momentico, lo están haciendo mal, y entonces los grandes de la vereda que no, que usted no sabe, cómo que no sé, espérese, y mira, me consigo una cartulina y les explico cuántos ladrillos se deben colocar, por qué la profundidad, por qué la altura, aplicando la trigonometría. Y todo el mundo quedó así. En los proyectos, en todo. Entonces es como es una metodología tan integral. Entonces eso sí se pone a la vida, se pone en práctica en la vida del estudiante y de quien nos tocó, ¿sí? No sé si di respuesta a tu pregunta. No, perfecto. El ejemplo muy sencillo y claro. Y ya. Excelente. En una construcción de un galpón. Por ejemplo, los chicos ya no llamaban a alguien que les supiera construir un galpón porque tenían muy poquitas gallinas, tenían muy poquito dinero para construir. Entonces, bueno, a mí me enseñaron que el sol debe dar así. Sí, porque eso tiene en los módulos de tecnología, se veía todo eso. Entonces, ¿cómo es más favorable? ¿A qué altura debo colocar los comederos para que los animalitos realmente engorden bien, coman bien? O sea, todo eso lo veía uno en la práctica, o sea, esa matemática integrada en la vida del campo. Y que se veían pues realmente, como digo yo, los frutos de eso, en la producción de los animalitos, en llevar las cuentas de que si lo que yo estoy sembrando sí está bien, cuánto me gasto en insumos, o sea, toda esa parte contable que los chicos no sabían, porque muchos de los campesinos, en esa época los chicos hacían sus sembrados, tenían sus animales, pero nunca realmente se ponían a pensar, como decimos nosotros, a echar el número, ¿sí? Y Fundar les dio, por intermedio de la metodología del SAT, como esa posibilidad. Bueno, entonces no es que ustedes están haciendo mal, vamos a probar y vamos a montarnos un galpón aquí. Yo recuerdo que yo iba y, bueno, me causó mucho poder
sacrificar un pollo porque eso sí fue de lo más duro que hice en mi vida del SAT. No me daba miedo enfrentarme a la guerrilla, pero atentar contra la vida del pollito me mató. Yo lloraba matando el pollo, pero es como ver con los chicos, bueno, entonces, ¿qué aplicamos aquí? Que no sé qué, y ver el producto de eso, eso es fascinante, ¿sí? Las herramientas que daba el SAT en salud. O sea, no es que estuviéramos educando auxiliares de enfermería, pero estábamos dando unas herramientas de, no tanto de que vamos a curar esa enfermedad, sino en lo más importante y es en lo que apunta la salud hoy en día, la prevención. Y yo pienso que Fundaec, mediante el SAT, se adelantó muchísimo a eso. Ahorita, ¿a qué apunta la salud? A la prevención. Nosotros hace cuántos años estamos haciendo eso con las veredas. O sea, si no se hacen esas cosillas, nos vamos a enfermar de aquello. Y Fundaec lo tenía muy claro en sus textos, ¿sí? Muy claro, y así podemos seguir nombrando infinidad de elementos, pero lo más valioso de la metodología es esa integración en lo que yo te digo, ¿no? Metodología, conceptos, capacidades, destrezas. Y wow, el boom, las aptitudes. ¿Sí? Que las actitudes son lo que por medio de toda esta metodología que ya he hablado mucho, pues es lo que nos da a los grandes seres humanos que tenemos que pasar por ese hogar llamado SAT. Yo lo llamo el hogar, porque ahí fue donde muchos nos formamos. Si tú fueras a describir Fundaec o el SAT en una frase, ¿qué dirías? ¡Wow! Una frase. ¿Cómo describir a Fundaec en una frase? De la manera que quieras. La manera que quieras. Déjame pensar. Sí, pienso. Y de pronto si puedes empezar, para mí Fundaec significa o es... O sea, creo que a través de la charla que hemos tenido lo he expresado pues con muchísimas palabras, ¿no? Pero para mí Fundaec y el SAT fue la realización de mi vida como profesional. Y agradezco a Dios por haberme puesto en ese hogar, porque ese hogar fundamentó el ser humano que soy hoy en día. O sea, alimentó lo que en mi hogar de mi papá, mi mamá me dieron. Entonces, Fundaec, no, pues llena la vida y los corazones de las personas que queremos ser diferentes. Y en estos 50 años, ¿qué le quisieras decir a Fundaec? Que lo amo. Que así como expresé que conocer el SAT fue un amor a primera vista, Fundaec sigue en mi corazón a través del tiempo. Yo ya llevo muchos años, pues yo me retiré, yo no me acuerdo, 2012, 14, no me acuerdo. Igual no es importante porque el hecho de haberme retirado de la fundación no quiso decir que los lazos se hubiesen perdido. Lo amo, le agradezco, reitero lo que soy como profesional, o sea, me lo debo a mí, a mis creencias, a mi parte espiritual, pero ¿quién fortaleció eso? Fundaec. Si yo hubiese seguido en la educación tradicional, no era el ser humano en lo que soy hoy. Lo amo, está en mi corazón y siempre va a estar ahí, porque sé que Fundaec trasciende. Gracias, Lu, de verdad, muy lindo. ¿También otra pregunta o está muy bien?
fuera de cámaras, Sí. Alejandra me ha insistido mucho que escriba, que Ajá, haga un libro. Es que deberías. Y yo, ay, hacer un libro no es muy Es difícil. que todas esas historias. Entonces ella me dice, mami, todas esas cosas con la guerrilla, con todo eso deberías de escribir